Ok, buenas noches con todos nuevamente. Yo soy la doctora Carla Gutiérrez Centeno, soy médico radióloga. Actualmente laboro en el Centro de Diagnóstico por Imágenes de Clínica Internacional en Lima, Perú, y en la Unidad de Diagnóstico de Imágenes Mamarias. Esta noche voy a presentar algunos casos de patologías interesantes, algunas bastante ya conocidas y tal vez otras que pueden ser de interés eh, particular de cada uno. Los invito a que si tienen algún tipo de pregunta o duda al respecto, me lo hagan saber por el chat y que esto pueda ser un poco más interactivo. Entonces, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Dentro de los objetivos de esta noche, me gustaría poder reconocer y darles la importancia del uso de la ecografía en la evaluación de las diferentes patologías mamarias como método base para la evaluación de estas, conocer sobre patologías benignas y malignas en la mama, que muchos de ustedes pues ya deben saber, la aplicación del léxico BIRATS en las diferentes modalidades diagnósticas y sobre todo poder complementar estas patologías mamarias con las diferentes modalidades de imágenes en la evaluación de patología, así como también saber en qué momento solicitarlas y qué recomendaciones dar en cada paciente. Bueno, en primer lugar, hacer un recordaris sobre el léxico BIRATS. Sabemos de que en la actualidad se está usando la quinta edición del BIRATS y pues según la modalidad diagnóstica vamos a, vamos a tener diferentes características, ¿no? Un poco sobre lo que es mamografía, las diferentes características que debemos usar al momento de caracterizar algún hallazgo, pero nos vamos a centrar esta noche un poco en lo que es el léxico en el ultrasonido, ecografía, ¿no? Dentro de nuestros informes debemos mm, describir la composición de la mama, si esta es predominantemente grasa, si es un tejido homogéneo con áreas de tejido fibroglandular o si es completamente heterogéneo, ¿no? Y cuando encontramos algún tipo de masa, describir la forma, los márgenes, la orientación, el patrón interno y si tiene algún tipo de asociación, ¿no? Ya sea sombra acústica posterior o refuerzo acústico o si estos son heterogéneos. Asimismo, la presencia o ausencia de calcificaciones y las diferentes características que pueden tener cada tipo de lesión, tener en cuenta ciertas características o hallazgos que podamos encontrar, como los quistes simples, los microquistes, los quistes complicados, entre otras diversidades que podemos encontrar en la patología mamaria. Luego de encontrar y de describir, nosotros como médicos radiólogos debemos darle una categoría, ¿no? Solamente esto es para recordar, estoy segura que muchos de ustedes saben eh, la categoría de los diferentes tipos de BIRATS. Entonces el BIRATS 1 ya sabemos que es un hallazgo negativo donde no encontramos algún tipo de lesión ni benigna ni maligna y nuestra recomendación siempre va a ser un tamizaje anual. El BIRATS 2 es un hallazgo benigno, ya sean calcificaciones, también nuestra recomendación debería ser un tamizaje anual. El BIRATS 3, donde casi siempre hay muchas dudas diagnósticas o sobre la recomendación, es un hallazgo probablemente benigno en el cual el menos del 2% puede ser maligno y por eso recomendamos siempre un control a corto plazo que debería ser de 6 meses. Y luego ya estamos en categorías BIRATS 4. Recordemos que existe una subdivisión, BIRATS 4A, 4B y 4C, según las características que podamos encontrar. 5 ya es más de un 95%, ¿no? Y 6 que ya tenemos una patología confirmada de la lesión sospechosa. 0, que en muchos casos se pone, es una categoría, un estudio incompleto en el cual vamos a recomendar ampliar estudios, ya sea porque la metodología que estamos el método diagnóstico que estamos usando no ha sido concluyente. Algunos ejemplos sobre los diferentes tipos de categoría BIRATS. Ya sabemos, por ejemplo, lo más común en el BIRATS 2 es el quiste simple, los quistes conceptos finos, la presencia de implantes mamarios, pacientes con cambios posquirúrgicos, los fibroadenomas estables. Es muy importante recalcar cuando llamamos estable una lesión. Las guías mencionan que llamamos estable a cualquier lesión que está de igual tamaño y forma en un tiempo aproximado de más de 2 años, ¿no? Que le hemos hecho seguimiento y está
prácticamente igual. La presencia de ganglios intramamarios, los quistes complicados, los nódulos ecogénicos, la ectasia ductal. BRATS-3 ya sabemos que son los nódulos sólidos, que es bastante frecuente en la práctica diaria, pues encontrar esto, y son nódulos sólidos, sobre todo no palpables. Y si son palpables, generalmente han estado estables en el tiempo. Los quistes agrupados también, generalmente si están lejanos al área del pezón, los quistes complicados. En fin, hay una infinidad de hallazgos que podemos encontrar y según esto, pues vamos a darle una categoría. Bueno, como primer caso, les presento una paciente de 43 años, no refiere antecedentes familiares de riesgo para cáncer de mama, acude a control mamográfico de despistaje por primera vez y nos refiere de que tiene un nódulo palpable y sensible en la mama derecha de reciente aparición hace aproximadamente 15 días. Esta es la mamografía de screening. Vemos una mamografía 2D en ambas mamas y en ambas incidencias. Esta vendría a ser la incidencia craneocaudal y la incidencia oblicomedio lateral. Vemos una imagen nodular ovoidea de márgenes circunscritos localizado entre el tercio medio y tercio posterior del cuadrante superexterno, ¿no? No sé, tal vez en el chat si alguien se anima a darle una categoría a esta mamografía. Vemos también en la otra mama que podrían ver algún tipo de imágenes nulares, pero es una mamografía 2D. Bueno, entonces luego de esto, esta mamografía fue catalogada como un BIRATS 0 porque no tenemos una clara caracterización de esta imagen. Exacto, un BIRATS 0, el doctor Acosta. Y recomendamos complementar el estudio generalmente en las pacientes que tienen una categoría de densidad mamaria ACRC y ACRD, que son extremadamente densas. Recomendamos hacer una ecografía y complementar el estudio con una mamografía 3D tomosíntesis. Por lo tanto, la paciente no pasó la mamografía 3D, pero sí pasó ecografía. Vamos a observar exactamente en el cuadrante superexterno, a nivel del radio 10 a 6 centímetros del pezón. Observamos una lesión nodular sólida de márgenes circunscritos, lobulados, de disposición paralela a la piel. Es importante esta característica. La disposición paralela a la piel nos da un hallazgo que puede ser mucho más benigno que maligno. Ya la evaluación del Doppler poder, vemos que hay una marcada vascularización interna y también periférica. Aquí quiero hacer un acápite. Es importante que al momento de uno evaluar las lesiones nodulares, las lesiones sólidas, usar el Doppler poder más que el Doppler color, porque el Doppler poder nos va a permitir poder ver aquellos vasos pequeños que puedan estar nutriendo este tipo de lesión. Entonces, tenemos una paciente que ya mencioné con un nódulo palpable, con vascularización interna periférica también. No sé si alguien en el chat me podría o se atreve a ponerme algún tipo de categoría del BIRAT según todo lo que he explicado. BIRATS 3, ok. BIRATS 4. Recordemos que en ecografía el BIRATS 4 tiene subtipos, tiene una subclasificación 4A, 4B y 4C. Ok, está bien. Bueno, algunos dicen birra 3 y otros dicen 4A entre 4B. Entonces, este nódulo fue catalogado como un BIRATS 4B porque tenemos un nódulo que, si bien es cierto, si obviamos esta imagen con el Doppler poder y vemos solamente un nódulo de este tamaño y que no es palpable, podríamos considerarlo a control. Pero en este caso hay que tener en cuenta la clínica de la paciente. La paciente refiere que hace poco tiempo, hace 15 días, tiene un nódulo palpable. Todo nódulo palpable de reciente aparición y que está creciendo en el tiempo debería biopsiarse. A esto le sumamos las características como el marcado flujo interno de la lesión. Por lo tanto, podría considerarse un BIRATS 4A como un BIRATS 4B. Efectivamente, se realizó una biopsia Trucut. Lo que sí realizamos siempre son biopsias con aguja gruesa más que biopsias con aguja fina. ¿Por qué? Porque nos permite tener una muestra más representativa
Y si en caso A o B este paciente tenga un diagnóstico de malignidad, esta muestra con aguja gruesa va a permitir al patólogo poder hacer pruebas complementarias como inmunistoquímica, que se los voy a mencionar más adelante. Bueno, en este caso la paciente se hizo la biopsia, que ya les mencionó después, y quiero que conozcan un poco sobre la resonancia magnética de mamas que también se le pidió a la paciente. En este caso, este es un postproceso, es una resonancia magnética con una proyección de máxima intensidad, con uso de contraste. Vemos que los vasos están eh, marcados, están pintados, y lo que más va a realzar es el nódulo hacia los cuadrantes externos, ¿no? Hacia el radio 10. Estas son otras secuencias que también es bueno reconocerlas. Esta es una secuencia T2 en el cual va a brillar el líquido, la grasa del tejido mamario. Esa es una secuencia STIR, que es una secuencia de inversión-recuperación, donde todo el líquido va a ser mucho más brillante, incluso que más que el T2. Y vamos a ver que hay una lesión sólida, que es lo que vimos en mamografía, en ecografía, con áreas hiperintensas que corresponderían a áreas probablemente quísticas o necróticas. Es mucho más visible y mejor visible en la secuencia STIR. Y los que están abajo es sustracción, que es un estudio dinámico, es cuando se coloca pues el contraste y en diferentes fases, ¿no? Vemos que hay una captación heterogénea y marcada de este nódulo que hemos visualizado. Entonces, este nódulo fue biopsiado y salió un tumor filodes maligno. Es una lesión poco frecuente, de hecho es mucho más frecuente en los tumores filodes benignos, que son neoplasias fibroepiteliales con moderada celularidad, pero en este caso el tumor filodes maligno es un borderline incluso con un sarcoma. Entonces hay que saber diferenciarlos. En la mamografía puede pasar desapercibido como un fibroadenoma o como otra lesión benigna, pero en este caso la clínica de la paciente y las características ecográficas han sido esenciales para este diagnóstico. Entonces, en mamografía vamos a ver una masa lobulada de mediana o alta densidad ovoidea. Puede estar asociada a calcificaciones, pero en realidad es poco frecuente. En ecografía, como hemos visto, es una masa lobulada heterogénea, puede tener áreas quísticas y marcada vascularidad, que son dos características que hemos visualizado. Y en la resonancia magnética vemos que obviamente las áreas quísticas y necróticas van a dar un patrón heterogéneo, con una cinética incluso de lavado. Pueden tener septos internos que en algunos casos se podrían confundir con fibroadenoma. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales como el carcinoma metaplásico, el sarcoma primario, el tumor filodes benigno y los fibroadenomas. Como lo mencioné, la neoplasia fibroepitelial o el tumor filodes maligno es considerado un borderline por la celularidad, por la moderada celularidad estromal. Y es maligno porque pues ya va a comprometer los márgenes, va a tener un crecimiento estromal y va a tener invasión. Entonces hay que tener mucho ojo con estas lesiones. Como lo mencioné, si es que una paciente viene con una masa palpable de reciente aparición y en crecimiento, es importante darle eh, mayor acentuación a esta clínica para poder tomar decisiones. Generalmente ya el manejo, en algunos casos es la resección amplia, hasta incluso puede llegar a mastectomía, pueden recibir radioterapia y estas lesiones del tumor filodes maligno, como es muy borderline con el sarcoma, tienden a hacer recurrencia en un 15% y hasta incluso presentar metástasis a distancia. Si tienen alguna pregunta sobre los casos, lo pueden ir haciendo para ser un poco más didáctico. Voy a pasar al caso 2. Tenemos una paciente de 42 años. En este caso nos refiere a antecedentes familiares de riesgo para cáncer de mama y refiere un nódulo palpable en la mama izquierda. Bueno, en este caso vemos de igual manera una mamografía 2D. Efectivamente, vemos que este sería un ACR, una categoría C. Y en la mama izquierda vamos a observar una imagen nodular de mediana hasta alta densidad, pero ovalado, de márgenes circunscritos, que está localizado a nivel de la región retroareolar, ¿no? Ocupando el tercio anterior y tercio medio. Hasta aquí, ¿alguna categoría que deseen darle? Bueno, igual que el anterior, que lo consideramos como un BIRAT cero, vemos que en el estudio de tomosíntesis está mucho mejor caracterizado esta lesión y pasó a ecografía. Dentro de la ecografía, si bien es cierto, parece una lesión benigna, vemos una imagen quística. Lo que nos llamó la atención
es que esta imagen quística tenía un componente mural hacia el aspecto posterior. Esa paciente se hizo una resonancia magnética para poder definir si estas lesiones murales en la pared de este quiste tenía captación de contraste. Observamos que es una lesión quística bien definida, de márgenes ovoideos, con algunas lesiones nodulares. Y en la parte del estudio dinámico, que este es el postproceso de sustracción en las diferentes fases, vemos que hay una captación progresiva de este componente mural. Entonces, hasta aquí alguien que me pueda decir algún tipo de categoría del BIRATS. Cero. Ok, en realidad cero es que vamos a pedir exámenes complementarios. En este caso tenemos ya una mamografía, una ecografía y como la ecografía fue no concluyente, que fue catalogado como un BIRAT cero, hemos pedido la resonancia. Con la resonancia ya tenemos que tener una actitud más diagnóstica y en este caso saber qué es lo que vamos a hacer con la paciente. En este caso indicamos una biopsia. Está bien la categoría 4A, en el cual vamos a hacer una biopsia con sistema de aspiración al vacío del componente sólido. En este caso, cuando es una lesión quística con un componente sólido que capta contraste, lo primero que se debe hacer es aspirar el componente líquido para posteriormente con una aguja gruesa poder retirar esto. En este caso fue una lesión de alto riesgo y posteriormente la paciente fue una decisión quirúrgica, ¿no? Entonces es importante tener esas secuencias y no pedir de frente, digamos, una resonancia magnética, sino ir desde el método principal, que es el método de la mamografía, si es que tiene más de 40 años, la ecografía, y según eso decidir si es concluyente o no. Bueno, el siguiente caso, paciente de 42 años. En este caso tenemos una paciente que nos refiere que tiene una mamoplastia de aumento, colocación de implantes en el año 2012 y que tiene cicatrices de esta naturaleza a nivel de la región periareolar de ambos lados y acude para un chequeo. Entonces, en la ecografía observamos que hay un tejido fibroglandular en la mama izquierda. Vemos que los conductos pueden tener un poco de contenido ecogénico, pero no llega a medir 3 milímetros. Y en la mama derecha observamos el tejido fibroglandular y la superficie y la capa anterior del implante mamario. Asimismo, vemos que posterior a la cápsula externa vemos otra línea y que entre ambas hay una imagen anecogénica que podríamos sospechar de líquido subcapsular en el implante. Hasta aquí es importante eh, saber que probablemente algo puede estar pasando con el implante. Entonces, ¿alguien se atrevería a darle una categoría a este hallazgo por ecografía? Cero. Ok. Aquí, de hecho, hay un poco de controversia. Como bien sabemos, la ecografía es un método que nos permite, es un método accesible que nos permite caracterizar muchas cosas. Pero el gol estándar para la evaluación de implantes mamarios en realidad es la resonancia magnética. Entonces, si bien es cierto, nosotros evaluamos la superficie anterior del implante mamario, vemos que esto sea continuo. Cuando vemos líquido pericapsular o subcapsular, ese es un signo de probable complicación del implante, es decir, el implante puede estar roto en su cápsula interna. Sí, exactamente, doctora Suárez. Una rotura intracapsular del implante sería la sospecha. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la ecografía nos permite tener una sospecha, pero el método de evaluación, el gol estándar, viene a ser la resonancia magnética. Pero no significa de que a todos los pacientes que tengan implantes, pues vamos a pedir la resonancia magnética, sino hay que hacer una evaluación inicial. Y sobre todo tener los datos clínicos de la paciente.
Por ejemplo, si viene una paciente con implantes mamarios que se los ha colocado hace una semana, es normal que podamos encontrar líquido subcapsular. Pero si tiene muchos años, en este caso la paciente se colocó el implante en el 2012, ver líquido subcapsular nos hace sospechar de que algo puede estar pasando. Y la recomendación debería ser una resonancia magnética para poder ver toda la superficie, tanto anterior como posterior, y poder ver tanto la cápsula externa como la intracapsular. En este caso, se recomendó la resonancia magnética y cuando tenemos pacientes con implantes mamarios hace una secuencia que es para que la silicona del implante mamario brille y podamos ver si es que ésta está íntegra. Solo para recordar, pues el implante mamario tiene una cápsula externa y una interna y esta debe ser indemne. Eh, Si es que el implante mamario tiene un contenido de silicona, vamos a ver silicona libre fuera si es que vemos de que la cápsula externa está rota. Es diferente a los signos si la cápsula interna pues estuviese rota, ¿no? En este caso, en la paciente vamos a ver líquido laminar hacia el aspecto medial y posterior del implante del lado derecho, que es lo que veíamos en la ecografía. Y vamos a ver de que en la secuencia donde va a brillar más la silicona, no va a haber silicona libre en el tejido fibroglandular. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta como posible complicación del implante es lo siguiente. Cuando usamos medio de contraste, vamos a ver que la cápsula externa va a captar contraste de manera progresiva, como en este lado, hacia el aspecto medial y posterior. Esto nos indica algo inflamatorio. Entonces, si bien es cierto, no tenemos signos de rotura, tenemos signos de capsulitis del implante. Y esto es importante porque tal vez en este momento no presente la paciente complicaciones, pero pueden pasar 2 semanas o un mes y puede incrementar el líquido a tener algún otro tipo de complicación. Entonces es importante, vemos en el lado izquierdo, en la mama izquierda no tiene esa captación el implante, ¿no? Entonces esto fue catalogado como signos de capsulitis y sin evidenciarse rotura ni extra ni intracapsular. Ok, siguiente caso, un paciente de 42 años también, que se colocó implantes también en el 2012 y se realiza una mamografía inicial. Esto de hecho es un poco más evidente. Vemos en la mamografía 2D, en el lado izquierdo, el implante, vemos de que hay alteración en la morfología, pero pues el volumen sigue normal. Sin embargo, en el lado derecho, el implante ha perdido totalmente la forma, ha disminuido de tamaño. Y es importante también recalcarles que en la mamografía existe la técnica Eklund, que es una técnica donde se desplaza el implante para poder tener mejor visualización del tejido fibroglandular. Entonces, teniendo esta mamografía, ¿alguien se anima a darle alguna categoría? Ok. Entonces, también fue considerado como un BIRATS 2 por alteración en la morfología y tamaño del implante del lado derecho y con alteración también en la morfología del implante del lado izquierdo, ¿no? Vemos que el implante está en una disposición retroglandular y que no observamos algún otro tipo de lesión adyacente a esto. Se realiza la ecografía, en lo cual es importante resaltar la morfología del implante. Vamos a ver en el lado derecho, cuando vimos todo colapsado del implante, que tanto la cápsula externa como la interna se van a ver múltiples líneas porque todo el implante está pegado, por así decirlo, ¿no? En el lado izquierdo, si bien es cierto, se mantenía la morfología, vemos que también hay líquido subcapsular, que también nos hace sospechar signos de rotura de implante intracapsular. Esta es la resonancia magnética que les mencionaba, en el cual vamos a observar en la secuencia T2 esa alteración de la morfología. Vemos cómo toda la cápsula interna está
colapsada, por eso es que se veían las múltiples líneas ecogénicas en la ecografía. Y en el implante del lado izquierdo vemos un signo característico que es el signo de Linguini, que nos hace sospechar, bueno, que confirma en realidad la rotura del implante de la cápsula intracapsular. Vemos también las secuencias de silicona, que no hay silicona libre hacia el tejido fibroglandular y no hay captación de contraste en el estudio dinámico. Cosas para recordar sobre los implantes mamarios es la disposición. Eh, Existen dos disposiciones, bueno, actualmente ya existen hasta tres disposiciones, que es la disposición retroglandular o subglandular y retropectoral o subpectoral. Existe otra posición que es el dual plane o el subfacial, que está entre la pared del pectoral mayor y del tejido fibroglandular, que ese tal vez es un poco más difícil diferenciarlo en ecografía, pero en resonancia magnética se puede ver con claridad. Es importante saber esto para poder ver dónde es que pueda migrar la silicona libre. También hay que tener en cuenta si es que los implantes son de solución salina. Es un poco más difícil evaluar porque si es que se rompe la cápsula externa, simplemente va a haber liberación de esto y no se va a ver en la resonancia más que la disminución del tamaño y la pérdida de la morfología. En este caso, doctora González, no tengo las proyecciones de Eklund para este caso. Bueno, caso 5. Tenemos una paciente de 40 años de edad sin antecedentes familiares de riesgo. Refiere mastalgia izquierda desde hace una semana asociada a una zona indurada en los cuadrantes internos de la misma mama. Observamos esta mamografía. En este caso, más que categoría, me gustaría saber si alguien se anima a describir algún hallazgo, tal vez por el chat en esta mamografía. Ok. Entonces tenemos esta mamografía 2D tanto en el lado derecho, en el lado izquierdo, como en la incidencia cráneo-caudal y oblicuo medio lateral. El doctor Valderrama dice asimetría global de la mama izquierda. Sí, entonces vamos a ver que es una mama con un ACR categoría C, pero observamos efectivamente que hay una asimetría global que abarca predominantemente el tercio medio y posterior de la mama izquierda, ¿no? Que podría ir en relación con la sintomatología de la paciente. En este caso, se le colocó una categoría BIRAT 0 y se le recomendó hacer una ecografía. Vemos en la ecografía que se ve un incremento difuso hacia los cuadrantes superinterno y la región periareolar de toda la mama, y el hallazgo corresponde al área palpable que nos refiere la paciente, con discreto incremento de la vasculatura periférica del estroma mamario circundante. Posteriormente, la paciente regresa a la semana, donde podemos visualizar que en la mama izquierda, hacia el cuadrante superinterno y a la región periareolar, donde es el área palpable, ya no se veía toda esa asimetría o incremento de la ecogenicidad, sino en este caso se veían eh, una lesión, una imagen hipoecogénica irregular con flujo periférico y con incremento de la ecogenicidad del estroma mamario, ¿no? Asimismo, en la axila derecha vamos a observar un ganglio con engrosamiento de la cortical. Hasta aquí, ¿alguna categoría que le puedan dar a este caso? 4A, ok. ¿Y alguna sospecha diagnóstica entre la clínica y las características de ecografía?
4B, 4B, 4A. Ok, entonces está la indicación de la biopsia. Entonces, vemos que esta es una imagen hipocogénica, fusiforme, irregular, con marcado flujo periférico, pero con cambios de aspecto inflamatorio hacia el estroma mamario de la mama, ¿no? Por frecuencia y por la clínica de la paciente, también sospechar en algo inflamatorio en primer lugar. La paciente pasa el tiempo, se le toma medicación para un proceso inflamatorio como mastitis, pero sin mejoría, ¿no? A continuación voy a colocar la imagen. La paciente pues es hospitalizada, se observa una lesión a nivel de los cuadrantes internos e inferior externo de la mama izquierda, ¿no? Con trayectos fistulosos que se abocan hacia la piel. Se le realiza una resonancia magnética en la cual podemos ver en la proyección de máxima intensidad una lesión de tipo no masa que ocupa casi toda la mama, ¿no? El tercio anterior, medio, posterior, cuadrantes internos, cuadrantes externos y también el ganglio que habíamos visto en ecografía. Entonces, todo lo que hemos visto en ecografía lo estamos representando en la resonancia magnética. Hasta aquí con esta imagen, ¿cambian algo la categoría que le están poniendo? Nos mantenemos en 4A, 4B. Ok. Entonces vemos las siguientes secuencias. En la secuencia T2 vemos toda esta lesión hipointensa con marcado edema hacia el tejido adiposo. En el estir es mucho más marcado. Y observamos en la fase o en el postproceso, que es la sustracción, vemos que hay una captación predominantemente periférica de toda la lesión que se ha observado. Efectivamente se realiza una biopsia. En este caso se hizo una biopsia con sistema de aspiración al vacío, también como método de poder em, retirar esta colección que habíamos visto y salió una mastitis crónica abscedada, ¿no? Se dejó un clip igual en la zona donde se hizo la biopsia, ese es el control post biopsia, la mamografía que se hace unilateral en ambas incidencias para poder ver que el clip que hemos dejado en la biopsia esté adecuadamente posicionado. Ok, siguiente caso, tenemos una paciente de 42 años sin antecedentes familiares de riesgo, acude a su primera mamografía y refiere una sensación de nódulo en la mama izquierda. En este caso vemos una mamografía 2D que aparentemente pues no vemos una lesión llamativa, grande, extensa como hemos visto en las anteriores, un ACR categoría C, tal vez algunas calcificaciones gruesas, típicamente benignas, y por la densidad mamaria se le recomendó a la paciente realizarse una ecografía. En este caso tenemos en la mama izquierda, a nivel del radio 1 periareolar, una lesión hipocogénica irregular, si bien es cierto es paralela, está asociada a otra lesión hipocogénica más anterior a esta, con flujo periférico, aproximadamente medía 2,5 centímetros. Con estos hallazgos, ¿qué categoría podríamos darle? BIRAT 5. Ok. ¿Alguna 4B? Ok, en este caso vemos que es una lesión hipoecogénica. Voy a retroceder. La paciente refiere a sensación de nódulo en la mama izquierda. Vemos una lesión hipocogénica irregular. Si bien es cierto, sea una lesión fea, a diferencia del anterior caso que tenía marcados cambios inflamatorios, pero esta lesión no tenía flujo. Sin embargo, por las características deberíamos catalogarlo como un 4B. Y esta lesión se hizo una biopsia con aguja gruesa y con protocolo de mastitis. En nuestra unidad hacemos el protocolo de mastitis
para que no solamente podamos descartar o no patología maligna, sino también si es que sale una patología inflamatoria, se pueda diagnosticar el agente y según eso poder dar tratamiento, ¿no? En este caso, pues parte de las muestras que se sacan van para cultivo, para gram, también para evaluación de BK, hongos y Mycobacterium tuberculosis que está descrito dentro de algunos de los posibles agentes. Efectivamente, se realiza una biopsia Trucut en el cual salió una mastitis crónica granulomatosa microabscedada, ¿no? Si bien es cierto, la lesión es bastante hipocogénica y regular, es importante saber de que en la mamografía no habían muchos cambios como para categorizarlo como un BIRAT 5 y que hay lesiones en la mama que podrían simular ser lesiones malignas, pero es importante ante ellos hacerle o bien seguimiento si es que hay una clínica aguda en la paciente o bien realizar una biopsia con aguja gruesa. Si nuestra sospecha es de que puede ser un proceso inflamatorio, siempre pedir un protocolo de mastitis para que también se pueda hallar el agente. Posteriormente, la paciente continuó clínicamente desfavorecedor y se realizó una resonancia magnética a solicitud en realidad del médico tratante, donde se puede observar que hay engrosamiento de la piel a predominio de los cuadrantes internos, externos. Vemos la marcada extensión del absceso y cambios inflamatorios alrededor. Asimismo, en la captación de contraste, si bien es cierto en la proyección de máxima intensidad podría simular lesiones malignas, tenemos ya una biopsia en la cual nos diagnostica que es una lesión inflamatoria. Eh, lo mismo, generalmente, pues en la fase, en el estudio dinámico de sustracción, vamos a ver que la captación es predominantemente periférica porque tenemos microabscesos y también hacia el engrosamiento de la piel. Bueno, el siguiente caso, caso 7, paciente de 40 años, sin antecedentes familiares de riesgo. En este caso, esta paciente refiere un nódulo palpable en los cuadrantes superiores de la mama derecha desde hace un año y que ha incrementado en los últimos 15 días. Refiere que ha tenido un diagnóstico también de una mastitis crónica mediante ecografía y que fue practicado en otra institución. En este caso, se observa que hay un incremento de la densidad a nivel del tercio medio y posterior de la mama derecha. Asimismo, vemos que hay un ganglio redondeado también de mediana densidad que se proyecta hacia la región axilar derecha. Se realiza una ecografía de mamas en el cual se observa efectivamente que en la mama derecha, entre los radios 8 y 10 de la región perioreolar, vemos una lesión hipoecogénica irregular que hasta puede ser descrita en algunos casos como una lesión de tipo no masa, ¿no? Esta no está bien delimitada y tiene un flujo vascular periférico, como observamos en la imagen. Aproximadamente medía 5,2 centímetros y este hallazgo corresponde a lo referido como palpable por la paciente y que se representa en la mamografía. Si bien es cierto, fue considerado como un proceso inflamatorio, como hemos podido ver en los casos anteriores, tienen casi todos esa misma morfología, el proceso inflamatorio, por la extensión y porque la paciente continuaba con la clínica, se solicitó hacer una biopsia. Fue catalogado como un BIRATS 4A, justificando la biopsia y pensando de que es un proceso inflamatorio tipo mastitis. Se realizó la biopsia y también podemos observar que ese ganglio que veíamos en la región axilar visible tenía una cortical engrosada de 4,4 milímetros. De igual manera, en este caso, el médico tratante solicitó una resonancia magnética donde podemos ver la extensa lesión que predominaba en los cuadrantes externos. Asimismo, vemos la adenopatía hacia el nivel 1 de la región axilar derecha con captación de la sustancia de contraste, ¿no? Que si bien es cierto, podría simular que hasta puede ser una lesión maligna. Si solamente viéramos esto, si no supiéramos el contexto de la paciente, podríamos pensar que este es un cáncer. El estudio dinámico nos da también una lesión de tipo no masa, como hemos visto en las diferentes secuencias, que ocupa predominantemente el tercio medio y el tercio posterior, hasta incluso tiene trayectos fistulosos, como podemos observar acá, y con captación de la piel.
Estas son secuencias que hacemos específicamente, bueno, el plano coronal en la secuencia STIR, específicamente para poder valorar adenopatías o ganglios. En este caso, vemos lo que ya se había visualizado en la ecografía y asimismo en la axila izquierda, la diferencia en la morfología de los ganglios, ¿no? Se realizó una biopsia y en este caso, pues salió una mastitis crónica granulomatosa microabscedada. Si es que tienen alguna pregunta sobre los casos, lo pueden ir haciendo también en el chat. El siguiente caso es una paciente de 43 años con antecedente de cáncer de mama diagnosticado posterior a los 50 años y acude a un chequeo asintomático. Ok, tenemos la mamografía 2D nuevamente de ambas mamas, donde vemos una mama heterogéneamente densa, un ACR categoría C, algunas calcificaciones gruesas, redondeadas en ambas mamas. Y no sé, tal vez si alguien se anima a hacer alguna descripción o darle alguna categoría a la mama. Ok. Entonces, a simple vista en la mamografía 2D solamente vemos una mama densa, tal vez una simetría hacia el tercio posterior de los cuadrantes superiores de mama derecha. Sin embargo, esta paciente se hizo una mamografía 3D tomosíntesis en la misma compresión, donde podemos observar tenuemente un nódulo espiculado que está hacia los cuadrantes superiores, ¿no? Sería más o menos radio 12. Y esta es una lesión que nos llama la atención. Le dimos una categoría de BIRAT 0 y solicitamos una ecografía mamaria para poder caracterizar el hallazgo. Realizamos la ecografía mamaria en la mama izquierda, en la otra mama se observaron nódulos, un nódulo en el radio 2 de 1 centímetro aproximadamente, sin flujo a la evaluación con el Doppler poder. Vemos que es un nódulo hipoecogénico, ovoideo, de márgenes circunscritos, de disposición paralela a la piel, ¿no? Esto podríamos darle una categoría de BIRATS 3. Exacto, doctora Restrepo. Y em, recomendarle hacerle un control ecográfico en un intervalo corto. Intervalo corto, recordemos que es pedirle un control a los 6 meses. Algunos pacientes incluso es mejor dentro de nuestro informe valorar y describirles cuándo es que tienen que venir para poder hacerles un correcto seguimiento, ¿no? La comunicación es importante con el paciente y explicarle a veces los hallazgos para que ellos puedan tomar conciencia de las recomendaciones que se les realiza. Entonces, esto tenemos en la mama izquierda. En la mama derecha, esta imagen irregular que veíamos, vamos a observar que en el radio 12 a 6 centímetros, como lo hemos visto en la mamografía, esta pequeña imagen nodular, espiculada, irregular, tiene representación en ecografía. Entonces vamos a ver una imagen hipoecogénica, irregular, y esto es lo que me refería con la disposición del hallazgo. Los nódulos, probablemente benignos o ya estables, van a ser paralelos al tejido, ¿no? Paralelos a la piel o radiales a la piel. Pero en este caso vemos una imagen nodular más alto que ancho. Si bien es cierto, no vemos flujo, es importante también otra característica ver en cuánto está el PRF de nuestra evaluación, pero la morfología y las características de este hallazgo nos hacen sospechar e incluso darle una categoría de BIRATS 4C. Recuerden que dentro de los del léxico BIRATS 4C abarca aquellas lesiones con márgenes angulados, de disposición antiparalela, con marcada sombra acústica posterior independientemente de las calcificaciones, esas las dejamos de lado, o que tengan algún tipo de realce o un halo hiperecogénico. Entonces, si bien es cierto, ya teníamos las características, solicitamos una mamografía con contraste para poder hacer una correlación de lo que estábamos visualizando, porque aparte tenemos una mama bastante densa. En este caso se realiza una mamografía con contraste y vemos que hay en la mama derecha, también en los intercuadrantes superiores y en el tercio posterior, esta lesión tiene una captación superior al tejido fibroglandular y un pequeño realce lineal segmentario hacia el tercio medio.
Continuamos con nuestra categoría, entonces BIRATS 4C de la mama derecha. En la mama izquierda ya vimos que había un nódulo y en la mama derecha tenemos este nódulo especulado, ¿no? En la incidencia craneocaudal podemos visualizar muchísimo mejor los márgenes de esta lesión. Efectivamente, hicimos una biopsia con aguja gruesa y en este caso salió un carcinoma mamario infiltrante asociado a un carcinoma ductal in situ. En este caso, como es una lesión chiquita, se realizó una biopsia con sistema de aspiración al vacío guiado con ecografía, ya que esta lesión se caracterizaba muchísimo mejor por ecografía y aparte es un método de bastante accesibilidad para poder realizar biopsias. Y a esto me refería también en hacer biopsias con aguja gruesa. Sé que hay algunos centros que todavía hacen biopsias con aguja fina, pero el hacer una biopsia con aguja gruesa permite al patólogo, al médico tratante y a nosotros poder pedir pruebas complementarias como la inmunistoquímica. Entonces, de esta misma muestra, que se sacan muestras representativas gruesas aproximadamente hasta 4 gramos, se pueden hacer pruebas de inmunistoquímica para ver receptores de estrógeno, de progesterona, ver si tienen también receptores de HER2 y el grado nuclear con el KI67. Y nosotros valoramos en nuestro informe que lo que estamos evaluando sea concordante, que el resultado sea concordante con lo que hemos visto. Entonces es importante la correlación radiológica, anatomopatológica para poder hacer las recomendaciones. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo veo una lesión bastante sospechosa de márgenes irregulares, angulados, y esta lesión me sale benigno, nosotros pondríamos discordante y pediríamos alguna prueba complementaria. O volvemos a biopsiar o conversamos con el médico tratante para ver qué es lo que está pasando. Se realizó la resonancia magnética, que es el método para poder hacer, para poder valorar la verdadera extensión de la enfermedad, y vemos que ese realce segmentario que se veía en la mamografía con contraste tiene representación en resonancia magnética, es decir, que la lesión, el cáncer, tiene incluso una invasión hacia el tercio medio dirigiéndose hacia el tercio anterior, ¿no? Vemos que no tiene compromiso hacia la piel, no tiene compromiso hacia el músculo pectoral ni hacia el complejo areola-pezón. Esta información es vital para el oncólogo y para el cirujano oncólogo en el manejo de los pacientes. Bueno, caso 9, tenemos una paciente de 47 años de edad sin antecedentes de riesgo para cáncer de mama. Refiere un tumor palpable en el cuadrante superexterno de mama derecha desde hace 20 días y acude a su primer estudio mamográfico diagnóstico. Como podemos observar, igual es una mama heterogéneamente densa, con categoría CRC, y observamos que hay una lesión, bueno, hay varias lesiones, imágenes nodulares entre el tercio medio y posterior del cuadrante superexterno, que correspondería al área palpable por la paciente. Hasta aquí alguna categoría que quisieran darle a la mamografía. En la mama izquierda también podemos ver algunas otras imágenes nodulares, eh, el pezón, la región retroareolar bien, y en las axilas no se ven ganglios que nos puedan llamar la atención. Un BIRAT cero, sí, para poder complementar el estudio con una ecografía y poder caracterizar este hallazgo. Vemos que también se hizo un estudio 3 de tomosíntesis en el cual se puede caracterizar esta lesión. Vemos que tiene márgenes circunscritos, bien definidos y se realiza la ecografía. Entonces observamos que entre el radio 10 a 11 a 8 centímetros del pezón vemos esta imagen nodular ovoidea de márgenes circunscritos que mide 6,1 centímetros y con flujo periférico a la evaluación del Doppler poder. Asimismo, un hallazgo importante es que vemos unos tabiques internos y que esta lesión es de disposición paralela. Con estas características, ¿alguna categoría que deseen darle o que alguien se anima? 4B, 4A o 4B. Ok, estamos bien con con categoría 4. Vamos a diferenciar 4A y 4B. En este caso, recordar que la categoría 4B generalmente va más allá, va hacia los nódulos que son microlobulados o nódulos que puedan tener extensión ductal.
pensando en lesiones intrautales como papilomas, ¿no? 4A va más que nada a los nódulos sólidos palpables, a los nódulos heterogéneos, nódulos que presentan flujo o que hayan crecido en un control en un intervalo corto más del 20%. Ya a los abscesos o a las lesiones quísticas, sólido-quísticas. Entonces, en este caso tenemos una lesión ovoidea, circunscrita, con un tabique interno y con flujo periférico. Eh, Se cataloga como un BIRATS 4A y solicitamos una biopsia Trucut, que es la biopsia con aguja gruesa. En este caso, pues se salió un filamento de neoplasia fibroepitelial como era celularidad estromal. Aquí me detengo un momento para poder darle importancia a la biopsia con aguja gruesa como método recomendado para el diagnóstico de lesiones, ya que la aguja fina no nos va a permitir dar esta característica que es la moderada celularidad estromal. Entonces, si yo tengo este diagnóstico anatomopatológico, ¿cuál sería la recomendación en esta paciente? ¿Alguien se anima? Una nueva biopsia. Ok, ¿alguna otra opinión? Marcadores, ya, resonancia, control a corto plazo. Ok, entonces, gracias a los doctores por participar. Vamos a ir aclarando esto. Cuando nosotros tenemos una lesión sólida, grande, con vascularidad, y hacemos una biopsia con aguja gruesa, es una biopsia representativa y nosotros sabemos que le hemos dado a la lesión, estamos seguros. Entonces siempre tenemos que caracterizar los hallazgos. Esta vendría a ser la aguja dentro de la lesión. Entonces sabemos que le hemos dado a la lesión y ha salido una moderada, filamentos de neoplasia fibroepitelial con moderada celularidad estromal. Este diagnóstico de moderada celularidad estromal me lleva a pensar de que probablemente esta lesión pueda ser un tumor filodes benigno o tumor filodes maligno. La única manera de poder diagnosticar un tumor filodes benigno o maligno es haciendo la escisión de esta lesión. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, uno, tener una muestra representativa de la lesión y eso solo lo vamos a lograr con una biopsia con aguja gruesa. Segundo, siempre pedir al patólogo, si es que no lo ha puesto, que nos coloque, puede ser un fibroadenoma, sí, nos pueden poner una neoplasia fibroepitelial, pero pedir cuál es la celularidad de esta lesión. ¿Es moderada? ¿Es marcada? Porque si es una de los dos, podríamos estar infraestimando esta lesión. Por lo tanto, nuestra recomendación debe ser retirarlo. Dentro de las recomendaciones, decir que por el componente de moderada celularidad, esta lesión debe tener una escisión quirúrgica para poder descartar una infraestimación. ¿Sí? Cuando hablamos de marcadores y resonancia magnética, marcadores ya hablamos en el caso de que tengamos una neoplasia maligna. O sea, ya es cuando estemos ya al otro en la otra página, hablando ya de neoplasias malignas, ¿no? Pero en este caso tenemos una lesión benigna, pero con moderada celularidad. Entonces, la recomendación debe ser la escisión. A veces la lesión tumoral no está en todo el tumor, se podría repetir. Sí, pero como tenemos una muestra representativa, lo que corresponde ante la moderada celularidad es que también podríamos estar en una infraestimación. Entonces, lo mejor va a ser en la paciente retirarlo para poder descartar esto, porque ya al patólogo le corresponde hacer este diagnóstico. No sé si tienen alguna otra pregunta con este caso. De hecho, este caso podría confundirnos con el primer caso que también vimos de un tumor filodes maligno. Entonces, lo puse un poco más hacia al final para que podamos ver otras patologías y también recordar entre una y otra. Entonces, no todo es un absoluto, pero es importante nuestra función como radiólogos, que no es solo realizar las imágenes, sino recomendar al paciente y guiar sobre todo en lo que es imágenes mamarias, cuáles son los pasos a seguir y tener una
buena comunicación con el médico, ¿no? En este caso el cirujano. Bueno, vamos a pasar al último caso, que es el caso 10. En este caso tenemos un paciente de 44 años de edad, sin antecedentes familiares de riesgo y refiere a palparse un nódulo en los intercuadrantes internos de la mama derecha, así como en la región axilar ipsilateral desde hace 2 meses. Vemos la mamografía, es una mama extremadamente densa, con calcificaciones gruesas en ambas mamas, típicamente benignas, algunas puntiformes, pero están dispersas. Está a simple vista en la mamografía 2D, no nos llama mucho la atención algo. También se hizo 3D en la misma compresión y vamos a observar lo siguiente. Vemos claramente que hay bastante tejido fibroglandular, estamos ante un ACRD, pero hacia los cuadrantes internos del tercio medio vemos una imagen nodular con unos márgenes espiculados que se ve muchísimo mejor en la incidencia oblicuo-medio lateral. Esta lesión, alguna categoría que le quieran dar según el BIRATS. 4C, ok. 4C, ok. Dentro de la categoría podría eh, colocarse 4C como también podría colocarse 5. En realidad los nódulos espiculados están dentro de la categoría BIRAT 5. Entonces lo que hemos solicitado en esta paciente es complementar el estudio con una ecografía para poder caracterizar la lesión y poder planificar la biopsia, ¿no? Esta es la ecografía de la paciente, en este caso es un casito un poquito largo y extenso. Vamos a ver en la mama derecha, en el radio 3, que se va extendiendo desde 1 centímetro hasta 4 centímetros de distancia del pezón. Vemos una lesión sólida, irregular, hipoecogénica, de márgenes no circunscritos, angulados. Vamos hacia esta imagen. Angulados con marcada vascularidad a la evaluación del Doppler poder. Vemos que el PRF está en 781. Esto es lo importante porque es decir que esta lesión es altamente vascularizada, mide aproximadamente 4,5 centímetros y este hallazgo corresponde a lo que hemos visto en la mamografía y corresponde con lo que la paciente refiere como palpable. Dentro de toda esta mama que es súper densa, vamos a ver también que en el radio 11 a 1 centímetro vamos a ver un nódulo sólido que también es irregular, de bordes multilobulados, con vascularidad periférica que mide 9 milímetros, pero por tener estos márgenes microlobulados y ante esta lesión, podemos sospechar de que también pueda corresponder a lo mismo. Asimismo, observamos en la axila y vemos adenopatías con pérdida del hilo graso central, son adenopatías redondeadas. Hacia el nivel 1 y nivel 2 vemos el músculo pectoral mayor y cómo esta adenopatía está detrás, ¿no? Entonces estamos en el nivel 2, aproximadamente mide 1,1 centímetros. La lesión es bastante sospechosa, nuevamente le damos una categoría de BIRAT 5 y hacemos la biopsia con aguja gruesa. Entonces, tal vez alguien me podría mencionar en el chat eh, qué es lo que biopsiamos. Tenemos tres hallazgos. ¿Biopsiamos los tres? ¿Biopsiamos dos o solo estos dos? ¿Alguien se anima a participar sobre este casito? Biopsiamos los dos. Ok. ¿Y alguna explicación de por qué biopsiaríamos ambas lesiones? Mama derecha, lesión uno. Fijo los primeros dos. Ok. Entonces, vemos que hay una lesión grande, sólida, vascularizada, irregular en el radio 3, ¿sí? Y vemos otra lesión también
sospechosa hacia el radio 11. Entonces tenemos dos lesiones sospechosas irregulares en diferentes cuadrantes. Y esto es importante de recalcar para la recomendación de la paciente. Cuando tenemos lesiones sospechosas en diferentes cuadrantes, hablamos de probablemente una enfermedad con multifocalidad. Por lo tanto, debemos biopsiar ambas lesiones. Asimismo, vemos que en la axila tenemos adenopatías sospechosas hasta en el nivel 2. Por lo tanto, tenemos una lesión bastante sospechosa con probable extensión axilar. Es importante hacer el diagnóstico para descartar de que no se trate de una metástasis, ¿no? Entonces hacemos biopsia de las tres lesiones. Nuevamente caracterizamos y reportamos que lo que hemos biopsiado es la lesión. Vemos el nódulo en el radio 11, vemos que la aguja pasa y está en el centro, entonces tenemos una muestra representativa. La otra lesión que es un poco más extensa y de la adenopatía, nuevamente. Y tenemos el diagnóstico. En el radio 11 se corresponde a una neoplasia fibroepitelial. La lesión extensa y palpable corresponde a, a un carcinoma mamario infiltrante de tipo NST de grado nuclear intermedio asociado a un carcinoma ductal in situ con un patrón intermedio alto, es decir, de rápido crecimiento. Y en la axila vemos que hay metástasis ganglionar del carcinoma. ¿Ok? Entonces tenemos una lesión maligna con extensión o con metástasis local en axila y una neoplasia fibroepitelial, o sea, un nódulo hacia el radio 11. Tenemos una biopsia con aguja gruesa, por lo tanto, tenemos muestra para poder hacer los marcadores de inmunistoquímica y recomendamos también la resonancia magnética para poder ver la verdadera extensión de la enfermedad. Esta es la resonancia magnética. Vemos de que la lesión que visualizábamos antes es extensa, no vemos que haya compromiso hacia el pezón, ni hacia la piel, ni hacia el complejo areola-pezón, perdón, hacia el músculo pectoral, porque eso cambia bastante en el estadiaje de los pacientes. Ya, entonces esto correspondió a un cáncer infiltrante. Posteriormente, la paciente vino a su control, recibió quimioterapia para, bueno, su neoadjuvancia para después operarlo, y este es el control a los 6 meses de tratamiento, donde observamos que estas lesiones hay una distorsión hacia los cuadrantes internos y todavía quedan eh, nódulos espiculados irregulares, ¿no? Existe una clasificación también en respecto a la respuesta del tratamiento, si es respuesta completa, parcial, fragmentada. En este caso, nosotros catalogamos esta respuesta como una respuesta tipo fragmentada por los nódulos irregulares que todavía persistían. Generalmente, cuando es una respuesta parcial, es una respuesta concéntrica que va disminuyendo de tamaño y vamos valorando el porcentaje, ¿no? Es importante eso recalcar. Bueno, esos eran los casos. Como conclusiones, mencionarles que la patología mamaria es diversa. Reconocerlas y utilizar los términos según el léxico BIRADS permite una correcta evaluación y valoración. Reconocer la multimodalidad y el adecuado flujo en la petición de exámenes nos permite una adecuada evaluación. Esto lo menciono porque a veces muchos médicos externos que no son radiólogos piden lo primero una resonancia magnética pensando que es el método ideal, que si bien es cierto, es el método mucho más sensible pero poco específico. eh, Hay que saber en qué momento pedirlas porque aparte de que crea ansiedades a las pacientes, nos puede dar muchos falsos eh, positivos, ¿ok? Entonces es importante reconocer el flujo, cuándo pedir ciertos exámenes y en qué momento pedirlos, porque de lo contrario vamos a estar en el escenario de que tenemos una resonancia magnética sin valorar nuestros métodos iniciales como la ecografía o la mamografía y terminamos haciendo biopsias innecesarias a la paciente, que no es lo ideal. Otra de las cosas es conocer el manejo y diagnóstico de las lesiones y reconocer cuál va a ser el mejor método de caracterización y de abordaje biópsico.
Otra de las cosas y que he recalcado durante esta ponencia es que las biopsias deben ser realizadas con aguja gruesa. Ya debemos quitarnos de la cabeza hacer biopsias con aguja fina porque hemos visto que esto permite tener una muestra representativa y esto va a cambiar bastante el manejo y las recomendaciones que vamos a dar a los pacientes. Tanto en lesiones malignas, como lo mencioné, pedirles marcadores de inmunistoquímica para tratamiento, como pruebas complementarias en mastitis, y hablamos de cultivos, pruebas para hongos, tuberculosis. Y recordar que el manejo de patología mamaria es multidisciplinario. Ya sean lesiones benignas, lesiones malignas, es importante que uno converse con el médico tratante, con el cirujano y que siempre haya una correcta comunicación con los pacientes de acuerdo al manejo, porque es importante que ellos sepan de la patología que tienen y así también evitamos que los pacientes estén yendo a diferentes centros y que diferentes centros pues les estén haciendo diferentes procedimientos y al final la paciente queda mucho más confundida, ¿no? Recordar que la ecografía es el método inicial, base y accesible para realizar la mayoría de métodos diagnósticos como hemos visualizado. Entonces, bueno, si tienen algún tipo de pregunta o duda, me lo hacen saber y bueno, cualquier consulta, les dejo mi correo por si desean algún tipo de información acerca de los casos o de métodos de imágenes o lo que les haya quedado duda.